Bienvenidos un día más a nuestro rinconcito de dramas, intrigas y amores imposibles. Si eres como yo, un adicto confeso a las series turcas, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un mar de pasiones desbordadas, secretos revelados que sacuden los cimientos de las historias, y celos que podrían incendiar no solo Estambul, sino el mundo entero. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos cumbre, esos instantes donde las verdades más ocultas salen a la luz, donde los triángulos amorosos se tensan como cuerdas de guitarra a punto de romperse, y donde los personajes que amamos y odiamos nos muestran su lado más vulnerable. Y si te gusta este tipo de contenido, si eres de los que no pueden vivir sin un buen drama turco, no te olvides de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita traviesa. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas explosiones dramáticas, donde analizaremos a fondo cada giro inesperado, cada mirada de deseo y cada lágrima derramada. Porque aquí el drama nunca descansa. Hoy vamos a desenmascarar algunos secretos que han cambiado el curso de nuestras series favoritas y a ver cómo los celos, ese monstruo de ojos verdes, sacuden los cimientos de los mundos ficticios que tanto amamos. Así que acomódense, tomen sus pañuelos y prepárense para un viaje de emociones. Empezamos. Y es que cuando hablamos de series turcas, sabemos que el drama está asegurado, ¿verdad? Es como si los guionistas tuvieran un pacto secreto con la diosa del melodrama. Hoy vamos a centrarnos en esos momentos clave, esos puntos de inflexión donde una revelación, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiarlo todo. Y los celos, bueno, los celos se convierten en el plato principal, el ingrediente secreto que le da ese toque picante a la historia. Vamos a ver cómo estos dos elementos, secretos y celos, se entrelazan como hilos de un tapiz en algunas de las producciones más exitosas de Turquía, esas que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla y, admitámoslo, hasta llorar a moco tendido. Así que siéntate cómodo, ponte tus pantuflas más cómodas, sírvete tu té favorito y relájate, que este viaje por el universo de las telenovelas turcas está a punto de comenzar, y créeme, no querrás perdértelo. La primera serie que quiero mencionar, y que encaja a la perfección con nuestro tema de hoy, es la archiconocida Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta joya televisiva es una comedia romántica que nos conquistó con la química explosiva, casi tangible, entre Eda y LDZ, interpretada por la talentosísima y bellísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto serio, perfeccionista y guapo al que da vida el no menos encantador Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem y Hande! Esta serie que al principio nos vendió la idea de un amor de mentira, un contrato que los unía por conveniencia, terminó convirtiéndose en una historia de amor real, un flechazo que traspasó la pantalla y nos hizo suspirar a todos. Pero como en toda buena telenovela, no todo fue un camino de rosas, ni mucho menos. En Llamas a mi puerta hay varios momentos donde se revelan secretos que sacuden la relación de Eda y Serkan como un terremoto de grado 9. En una escena en particular, que no voy a detallar con lujo de detalles para evitar spoilers, porque sé que hay algunos que todavía no la han visto, Eda descubre un secreto relacionado con el pasado de Serkan que además de lastimarla profundamente, lo vincula con su propia familia de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Esta revelación detona una serie de malentendidos, confusiones y situaciones donde los celos, aunque no sean el foco principal de esta revelación específica, sí están muy presentes debido a la inseguridad y la confusión que se genera entre los dos protagonistas. La forma en que se desenvuelve el drama es realmente adictiva, con esos giros inesperados que nos hacen pegarnos a la pantalla, mordernos las uñas y exclamar, no puede ser. Además, el carisma arrollador de Hande y Kerem es innegable. ¿Quién no ha suspirado con ellos, con sus miradas que lo decían todo, con sus sonrisas tímidas y sus besos robados? Una curiosidad de esta serie, que ya no es tan curiosidad porque todo el mundo la sabe, es que, como muchos sabrán, el amor traspasó la pantalla, el romance ficticio se volvió real, y Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, lo que hizo que la química entre ellos fuera aún más palpable, más intensa, y que los fans estuviéramos aún más enganchados a cada capítulo, cada escena, cada gesto entre ellos. Sin duda una serie para recordar y ver una y otra vez. Ahora, quiero llevarlos a otra historia donde los secretos y los celos son ingredientes esenciales, son la salsa secreta que hace que esta serie sea tan inolvidable, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico de esos que te parten el alma, una historia de amor que te deja sin aliento, que nos cuenta la tragedia de amor imposible entre Kemal Soydere, un ingeniero de clase media con un corazón de oro, interpretado por el talentosísimo Burak Özçivit, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada, con un espíritu libre y una belleza que deslumbra, a la que da vida la igualmente talentosa Neslihan Atagul.
La trama se complica y vaya que se complica cuando Nian, por motivos familiares que la obligan a sacrificar su propia felicidad, se ve forzada a casarse con el malvado, retorcido y obsesivo Emir Kozkolu, interpretado por el brillante Kaan Urgankolu, quien, desde el principio, está obsesionado con Nian. La considera su trofeo personal y no va a dejar que nadie se interponga en su camino. El drama se intensifica, se vuelve más oscuro y retorcido con la revelación de un secreto del pasado de Emir, un secreto que lo involucra con la familia de Nian y que es clave en los giros argumentales de la serie. Este secreto es como una bomba de tiempo que, al explotar, desata un torbellino de celos, venganza y manipulación por parte de Emir, que utiliza todo su poder y su capacidad de manipulación para hacer sufrir a Kemal y a Nian, tratando de separarlos a toda costa y reclamar su premio, que para él no es otro que Nian. Karasebda es un ejemplo magistral, una clase magistral de cómo los secretos y los celos pueden destruir vidas y relaciones, cómo el amor puede convertirse en una tortura cuando se ve amenazado por la envidia y la obsesión. La intensidad de las actuaciones, cada mirada de Burak, cada lágrima de Neslihan, cada gesto de maldad de Kaan, y la complejidad de los personajes hacen que esta serie sea una joya dentro del género de los dramas turcos, una de esas que te dejan una huella imborrable en el corazón. Una cosa que me encanta y estoy seguro de que a muchos de ustedes también, de Karasebda, es su banda sonora, que es absolutamente épica, melancólica y acompaña a la perfección cada momento dramático y romántico, haciendo que las emociones se multipliquen por 1000, que sientas cada alegría y cada dolor como si fueran tuyos. Y por supuesto, la química entre Burak y Neslihan es innegable, palpable, transmitiendo una pasión desbordante que nos dejó a todos con el corazón en un puño, suspirando por un amor tan intenso y a la vez tan doloroso. Pero no nos quedemos ahí, aún tenemos mucho drama por delante. Vamos con Kukur, o El Pozo, una serie que se aleja un poco del drama romántico tradicional al que estamos acostumbrados, pero que también está repleta de secretos y momentos de tensión que llevan a los celos, aunque sean de un tipo más fraternal, de lealtades puestas a prueba y de luchas de poder dentro de una familia mafiosa. En este caso, los celos no son puramente románticos, no giran en torno a una mujer, sino que giran en torno a la lealtad y el poder dentro de una familia que controla un barrio, los Koval. El personaje principal, el alma de la serie, Yamak Koval, interpretado por el magistral Aras Bulut Nemli, se ve envuelto en una lucha por el control del barrio de Kukur y por el liderazgo de su familia, cuando regresa al barrio después de años de ausencia. En esta serie no hay una revelación explosiva que cambie el curso de la historia, sino una serie de descubrimientos, de secretos que salen a la luz poco a poco, que hacen que las relaciones entre los hermanos Koval se tensen, generando celos y desconfianza entre ellos, poniendo a prueba su lealtad y los lazos de sangre. La serie explora temas como la lealtad familiar, el amor en todas sus formas, la venganza, el poder y la lucha por la supervivencia, todo con una gran intensidad, con escenas de acción que te dejan sin aliento y momentos dramáticos que te hacen cuestionarte el sentido de la justicia. El ambiente oscuro, decadente y violento de Kukur es algo muy diferente a las comedias románticas que normalmente vemos en las series turcas, pero su drama es igual de adictivo, te atrapa desde el primer capítulo y te hace querer saber más de cada personaje y del destino que les espera. Una curiosidad de Kukur es su estética, que es muy particular, con una paleta de colores oscuros, casi apagados, y una ambientación que nos transporta directamente a las calles del barrio del mismo nombre, un barrio ficticio pero que se siente tan real como el nuestro. Y las actuaciones de todo el elenco, especialmente Aras Bulut y Nemli, son simplemente impresionantes, su interpretación de Yamak es de esas que te dejan sin palabras, que te hacen sentir cada una de sus emociones, sus miedos y su determinación. Siguiendo con esta línea de drama familiar y secretos que afloran, que rompen la tranquilidad y ponen a prueba los lazos más fuertes, tenemos que hablar de Yark, que en español significa juicio, un thriller judicial que combina misterio, drama y romance de una forma magistral. La historia gira en torno a dos personajes totalmente opuestos pero destinados a trabajar juntos, Ilgaz Kaya, un fiscal serio, estricto y de principios, interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, Sir el mismo emir de Karasebda. Parece que Kaan tiene un don para los personajes oscuros e intensos. Y Ceylin Erguvan, una abogada brillante pero poco convencional, con una personalidad explosiva y un sentido de la justicia muy particular, interpretada por la carismática Pınar Deniz. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso que cambiará sus vidas por completo, un caso que los llevará a destapar secretos oscuros y a enfrentarse a verdades que preferirían no conocer. A medida que avanzan las investigaciones, comienzan a descubrir secretos que involucran a sus propias familias, secretos que habían permanecido ocultos durante años y que al salir a la luz, lo cambian todo.
Y ahí es cuando el drama se dispara, cuando los cimientos de sus vidas tiemblan. Hay revelaciones que ponen a prueba su relación, una relación que va surgiendo poco a poco entre ellos, y por supuesto, los celos y la desconfianza se abren paso, sembrando dudas y confusión en sus corazones. Si bien los celos no son el motor principal de la trama como en otras series que hemos comentado, sí se presentan como una consecuencia inevitable de las mentiras, los secretos y los malentendidos que van saliendo a la luz, como las sombras que proyectan los personajes cuando intentan ocultar su verdadera naturaleza. Dark es un gran ejemplo de cómo un buen guión, inteligente y lleno de giros inesperados, junto con actuaciones sólidas y una dirección impecable, pueden mantenernos pegados a la pantalla capítulo tras capítulo sin poder despegar la mirada. La química entre Kaan y Pnar es palpable, evidente en cada escena, a pesar de que sus personajes tienen personalidades muy diferentes, casi opuestas, y eso es parte de lo que hace que la serie sea tan atractiva, ese contraste entre la seriedad de Ilgaz y la rebeldía de Ceylin. Una curiosidad es que la trama es muy inteligente con giros inesperados que nos hacen dudar de todo y de todos, haciendo que la serie sea un verdadero rompecabezas que el espectador tiene que armar junto a los protagonistas. Y ya que estamos hablando de secretos, celos y pasiones prohibidas, no puedo dejar de mencionar una serie que es un verdadero clásico, un referente del drama turco, Aşk Memnu, que en español se conoció como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico, una joya atemporal de los dramas turcos y una de las más exitosas y recordadas de la historia. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una mujer joven, atractiva y ambiciosa, interpretada por la bellísima Beren Saat, que se casa con un hombre mayor y adinerado, Adnan Ziyagil, interpretado por Selçuk Yöntem, con la idea de asegurar su futuro y dejar atrás una vida de carencias. En la mansión Ziyagil, Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan interpretado por el apuesto y carismático Kuantatltu, un joven mujeriego y seductor que no puede resistirse a la belleza de Biter. Entre Biter y Belul surge una atracción prohibida, una pasión irresistible que desemboca en una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados, una red de engaños y traiciones que los arrastrará a un abismo de dolor. En Aşk Memnu los celos son un elemento fundamental de la trama, son el motor que impulsa las acciones de los personajes, ya que tanto Adnan como la hija de este, Nihal, están enamorados de Biter, cada uno a su manera, y verla con otro, en especial con Belul, desata en ellos una furia incontrolable. Las revelaciones de las infidelidades de Biter, las mentiras que ella intenta mantener en secreto, son el motor de una gran cantidad de drama y sufrimiento, de escenas que te dejan sin aliento y que te hacen cuestionar los límites del amor y la traición. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto, un manual de cómo el amor prohibido, la pasión desenfrenada y los celos pueden llevar a la destrucción, como los deseos más oscuros pueden corromper hasta el alma más pura. La serie es un clásico por una razón, y es que su trama es cautivadora, te atrapa desde el primer minuto, las actuaciones son impecables, transmitiendo cada emoción con una intensidad que te hace sentirla como propia, y la historia te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final, sin que puedas despegar la mirada. Además, Aşk Memnu ha tenido múltiples adaptaciones en otros países, lo que demuestra su impacto cultural, su capacidad de trascender fronteras y de seguir cautivando al público a pesar del paso del tiempo. Y bueno, después de este viaje apasionante, lleno de revelaciones sorprendentes, celos enfermizos y mucho drama, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso por algunas de las series turcas más adictivas, esas que nos hacen suspirar, gritar, llorar y hasta maldecir a los personajes en algún momento. Hemos visto cómo los secretos y los celos, bien utilizados, pueden ser la base para tramas fascinantes que nos mantienen enganchados capítulo tras capítulo, que nos hacen esperar ansiosos la llegada del siguiente episodio. Y no se preocupen, porque todavía nos quedan muchísimos dramas turcos por explorar en futuros vídeos, muchas historias por descubrir, muchas emociones por compartir. El universo de las series turcas es infinito y siempre hay algo nuevo que nos sorprende, que nos emociona, que nos hace volver a enamorarnos del drama. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, es el combustible que alimenta mi pasión por las telenovelas turcas, así que no duden en dejarme en los comentarios cuáles de estas series son sus favoritas, cuáles les han sorprendido más con sus giros inesperados y si conocen otras series que encajen con el tema de hoy, porque siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Me encanta leer sus comentarios, saber qué series les apasionan, cuáles los han marcado, y compartir nuestras experiencias como verdaderos amantes del drama. Por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, si les ha entretenido y emocionado, no se olviden de darle un buen like,
Un me gusta que me haga saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, con esos amigos que también aman sufrir con los dramas, y por supuesto, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre hay un drama esperando por ser descubierto. Muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo y por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo drama. Hasta la próxima, telenoveleros.